Nunca en estos años de democracia un secretario, no un viceministro, no un ministro, un secretario, todavía menos que un viceministro, había acumulado tanto poder. Sin embargo, Guillermo Moreno se convirtió en un personaje emblemático de este gobierno y hoy se fue, presentó la renuncia. El detalle interesante para notar es que pese a todas las sobreactuaciones que hizo el gobierno en los últimos tiempos, que nadie le marcaba la agenda, que cada vez que alguien criticaba a un funcionario esto lo fortalecía, bueno, está pasando lo que se veía venir. La realidad de lo que pasó en las elecciones, la realidad misma, le está imponiendo la agenda al gobierno. Lo contábamos ayer, cuando decíamos, bueno, pese a todo lo que se dijo, finalmente Cristina, que va a tener que trabajar menos, que va a tener un grado de actividad menos estresante, eligió un jefe de gabinete fuerte, que incluso puede tener proyección presidencial. El ministro de Economía se sacó de un plumazo en menos de un día a 3 de sus competidores. Después lo vamos a analizar. Axel Kicillof pasa a ser un ministro fuerte y pasa a ser también el ministro que se termina llevando puesto al legendario Guillermo Moreno. ¿Qué se va con Moreno? ¿O qué se irá con Moreno? ¿O qué es lo que la gente no aceptaba de Moreno y esto termina de alguna manera manifestándose en el voto? Lo principal es la inflación, o mejor dicho, la mentira de la inflación. Porque en el caso de Moreno se conjugan dos cosas. La sistemática negación de la inflación a punto tal de intervenir el INDEC, truchar las estadísticas, mentir sistemáticamente, colocar al país en una posición muy complicada frente a los organismos internacionales, tanto que a partir del año que viene se va a difundir un nuevo índice de precios al consumidor nacional, a ver si logran recomponer ese descreimiento que habían generado a partir de las estadísticas truchas del INDEC. No solo digo la mentira de la inflación, sino el fracaso en el control de la inflación. Porque de eso se trataba. Decir que había acuerdos de precios, pero que no habían. Después los acuerdos de precios se diluían. Precios pactados para una cantidad de artículos que eran lo que se tomaban de referencia, pero después esos artículos no estaban en ningún lado, no estaban en ningún supermercado. La lista de 500 artículos que después no aparecía. El Big Mac, lo que pasó con la hamburguesa más conocida de McDonald's, que constituye un índice económico de medición internacional de la revista The Economist, que se llegó al absurdo que McDonald's acá no lo pone en su lista de ofertas, uno lo tiene que pedir, porque Moreno obligó que ese índice cueste la mitad que las otras hamburguesas. Así, internacionalmente, la Argentina no figura con un índice Big Mac muy alto. Estas son las cosas que hizo Moreno. Las cosas que terminaron ridiculizándolo en un momento dado y que se convirtió en un punching ball para la oposición. Recuerden todas las cosas que anunció con bombos y platillos. Esto tiene que ver con el voluntarismo. Muchos opositores dicen, bueno, que era un patotero. Yo creo que no pasa por ese lado. O sea, todo lo de patoterismo que pudo haber de Moreno tenía que ver con que le gustaba andar rodeado de luchadores tipo Acero Cali. No pasa, me parece, por ahí la crítica más importante, sino por el voluntarismo. Porque pensar que las cosas suceden cuando uno dice, con la palabra fundante, ¿no? Carne para todos. Nunca existió la carne para todos, pescado para todos, cerdo para todos. Todos esos planes que se anunciaban y que después se diluían en la nada. El control arbitrario de las importaciones. Una cosa es proteccionismo y otra cosa es frenar la cadena productiva. Todos estos absurdos fueron los que fueron convirtiendo a Moreno, que además nunca daba explicaciones en público, o que en todo caso las daba delante de los funcionarios, pero nunca enfrentó a un periodista que le preguntara por los absurdos que defendía. Todas estas cosas hicieron que se convirtiera en un lastre para el gobierno. Y por suerte hoy, Moreno se fue. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Informo que el licenciado Guillermo Moreno, actual secretario de Comercio Interior, presentó su renuncia a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue aceptada y será efectiva a partir del lunes 2 de diciembre del corriente año. Asimismo, la jefa de Estado designó al exfuncionario para la agregaduría económica en la Embajada de la República de Italia, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 20957, artículo 10 del Servicio Exterior de la Nación. Muchas gracias. Abra la puerta, saque la mano de ahí, abra la puerta y no me provoque. Usted me toca. Empezá a filmar, usted me está tocando. Pasen, por favor. Pasen, por favor, todos los taquígrafos, pasen todos, vamos. Vamos.
Vamos, pasen por favor, filmen nuestras cámaras, por favor, gracias. Disparejamos como corresponde. Los taquígrafos se ubican ahí. Los taquígrafos nuestros se ubican ahí. Y nuestros escribanos con los escribanos de esto. Gracias. Muy amable. Ya estamos. ¿Están nuestras cámaras? Bueno, esta debe ser una de las pocas intervenciones públicas que se le conoció a Guillermo Moreno. ¿Sí? Creo que dio alguna vez una conferencia de prensa, participó en una conferencia de prensa donde estaban los 5 referentes del equipo económico. Esta intervención es cuando él va a una asamblea de accionistas del Grupo Clarín. ¿Sí? Ahí tuvo una participación que, dicho sea de paso, en el Grupo Clarín deben estar festejando la salida de Moreno, digamos, porque era uno de los que más los enfrentó. Aquí estaba aquel episodio cuando fue con los guantes de box a papel prensa. Sí, exactamente, a discutir. Pero bueno. Pero acordate, Rolando, que también le deben algo, ¿eh? Le deben la fusión. La fusión que puso la firma. Lo interesante de todo esto es ¿qué cambia? ¿Se cambiará algo de lo que se le criticaba al gobierno con la salida de Guillermo Moreno? Hemos invitado a Gustavo Silvestre para que nos ayude a analizar esto. Gustavo, tu primera impresión de la salida de Moreno. ¿Cómo te va, Rolo? Buenas noches. Bueno, me parece que es un triunfo, el primer triunfo político que se anota Jorge Capitanich como jefe de gabinete, porque todo hace indicar que era una de las cosas que había hablado con Cristina Kirchner. ¿Vos decís que Capitanich es el verdugo? Yo creo que sí. ¿No Kicillof? Kicillof tenía, ahora Alejandro tiene mejor información en el aspecto económico, no tenía buena relación. Y recordemos, Rolo, que por Moreno se fue un ministro como Peirano. Claro. Lustó, la célebre amenaza a Lustó. Sí, bueno, pero Lustó más por la 125, tuvo que irse porque se le cayó la 125 y todo lo demás. Pero Peirano, que era un niño mimado de Cristina, de Alberto Fernández en ese momento, se fue por Guillermo Moreno porque no se lo bancaba más. Peirano, y lo defendía siempre Néstor Kirchner. Peirano, Miseli, Lustó. Bueno, Micheli se fue por la bolsa. Bueno, Micheli se fue por la bolsa. Sí, está bien, pero todos se fueron enfrentados con él. Todos se fueron enfrentados con él. Lustó y el propio Lorenzino. A mí lo que me parece de Guillermo Moreno es que acumula una serie de fracasos que no tienen fin. Vos mencionabas algunos, pero plan inquilinos, carne para todos, pescado para todos, el auto Nacampop, el celular Nacampop, el celular Nacampop. Ya nos olvidamos de todas las cosas. Vamos a detenernos en la lista para el recuerdo. Los grandes éxitos. ¿No? La Supercar, claro. Vamos por parte, la Supercar. ¿Cuántas se emitieron? Y la Supercar se emitieron unas 80 al principio, después fueron 200, pero ahí quedaron. Creo que llegaron a 450. La cantidad de títulos de diarios, de discusiones que se hubo por la Supercar para que terminara diluido en eso, en 350, 400 tarjetas que no servirán para nada, que servirán para un... Y los 500 productos congelados. Mirar para cuidar. Y el mirar para cuidar. Todavía estaba funcionando. Bueno, ahora no sé con la salida de Moreno, pero hasta hace poco estaban los chicos de la Cámpora controlando los precios. Pero apostando a lo que dice Gustavo en términos de quién fue el verdugo, yo te quería preguntar si quizás no coincide también en que nos estamos olvidando de las elecciones. 4 millones de votos. ¿Vos sabés que él había anticipado? Él anticipó 2 cuestiones. En una reunión antes de las elecciones con empresarios les dijo: saludan al nuevo ministro de Economía, Kicillof, lo presentó él, te estoy hablando antes de las PASO. Mira. Y dijo, ante ese mismo empresario, yo me voy después de las elecciones de octubre. ¿Y sabés por qué de qué se quejaba? Me pagan mal para todo el trabajo que hago, les dijo a los empresarios. Antes de las PASO había anticipado que llegaba Kicillof y que él se iba después de las elecciones. Pero yo, volviendo a lo que te decía, Jorge Capitanich, que es un gobernador que está acostumbrado a manejar poder de par a par, no iba a soportar, y él parece que lo había deslizado, que Guillermo Moreno le ponga un pero, un obstáculo o algo. Indudablemente hay una nueva concepción del poder en el kirchnerismo que no se había visto antes. ¿Cuánto se dijo que el kirchnerismo no tenía ministros fuertes? Bueno. Ahora por lo menos tiene un jefe de gabinete fuerte y un ministro de Economía fuerte que se limpió a 3. Y además que va a tener, por primera vez, Rolo, autonomía para armar un equipo económico. Porque antes quedaba y quedaba... Néstor te ponía hasta el subsecretario. Bueno, exactamente. Y llegaba Lorenzino y quedaban todos los de abajo. Ahora va a tener autonomía tanto Jorge Capitanich como Kicillof. Y acá me parece que es importante también destacar el ensamble que van a tener Capitanich y Kicillof por primera vez, porque no nos olvidemos que trabajaron juntos. Kicillof fue asesor de Capitanich en los 90, se conocen, tienen buen diálogo.
Uno tiene una concepción política mucho más fuerte, arraigada entre los pares que son los gobernadores, y el otro con una concepción económica que habrá que ver cómo se despega. Pero me parece que el que va a ir materializando todo es Capitanich. Es una figura a seguir y a tener en cuenta políticamente y económicamente. Rolando, ¿no? Todos los candidatos a ocupar la silla de ministro de Economía le pusieron como condición a Cristina Kirchner no trabajar con Guillermo Moreno. Uno de los que lo hizo fue Diego Bocio, el titular del ANSES. Otro de los que lo hizo fue Axel Kicillof. Todos lo van a negar públicamente, pero a la hora de asumir el cargo de ministro de Economía en una economía complicada como la que viene en estos 2 años, le ponían como condición eso. Guillermo Moreno era un lastre que ninguno de ellos estaba dispuesto a aceptar. Y otra cosa importante es que Moreno hoy genera con su salida un shock de confianza que lo va a ayudar mucho al tándem Kicillof. Que le fue negado hoy a Kicillof cuando le fue muy mal en la bolsa, en el primer día. Sí, le dieron ¿Cómo se cayó la bolsa hoy? Una bienvenida cálida le dieron los mercados, 6% abajo y 4 centavos arriba el dólar oficial. El dólar paralelo, el blue, ni hablar, terminó arriba de los 10 pesos con una suba de más de 10. Y ahí hay otro nombre, Roló, que nos estamos olvidando, pero que hoy lo saludaron banqueros, empresarios y hombres de la oposición como Julio Cobos, el de Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central de la República Argentina. Todos destacan que es un racional, que sabe que tiene buena relación con los empresarios y con los banqueros, que es una figura importante para este momento en el Banco Central y que ha dejado en su trabajo en el Banco Nación una muy buena, un buen antecedente y una buena reputación. ¿Será el fin de la heterodoxia de Marco del Ponte en el Banco Central? Y me parece que le van a hacer cargar, ¿no? Berco a Mercedes Marcó del Ponte. Claro, Juan Carlos Fábregas es un hombre mucho más duro en ese sentido. Tanto él como Axel Kicillof consideran que el dólar está algo atrasado, o sea que el tipo de cambio, el peso está algo apreciado y que eso perjudica, por ejemplo, a las economías regionales del interior del país, que son las que no pueden exportar más con este dólar. Por eso, hoy, si bien en muchos medios, ustedes seguramente escucharon, se hablaba de desdoblamiento cambiario. Nosotros anoche lo dijimos, apenas fueron anunciados los cambios. En el nuevo equipo económico no hay intención de establecer un dólar turista más caro que el oficial o un desdoblamiento cambiario, sino de dejar deslizar el dólar oficial hasta que se acerque y cierre la brecha con el paralelo. Exactamente. Previamente habiendo conseguido dólares para reforzar las reservas que perdieron ni más ni menos que 20.000 millones de dólares desde su pico de hace 2 años. Vamos a repasar un poquito el perfil de Axel Kicillof. ¿Por qué YPF? Porque sigue siendo el actor más relevante del mercado. ¿Por qué Repsol? Porque es el que llevó adelante esta gestión y le dio esta dirección en la compañía. ¿Por qué de esta manera? Porque estamos convencidos de que lo que hay que hacer es tomar el control, no echar a todo el mundo. Hoy la chapa en Argentina está más cara que en el mundo. Eso uno podría decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio de la chapa y fundir al señor Paolo Roca, cosa que podría pasar si dejamos entrar la andanada de chapa del exterior que a precio de dumping está tratando de invadir estos mercados. A pesar de sus declaraciones, vamos a seguir apoyando a la industria nacional. Tienen el tupé de decir que las políticas nacionales profundizaron lo que ocurría en la crisis mundial. Si nos comparamos con Europa, no importa si son buenas o malas. El problema es que en Argentina no estamos peor que en Europa. Eso creo en los países débiles de Europa. Ahí lo tienen a Kicillof, que claro, ¿quién diría que después del abucheo ese en el buquebús terminaría siendo el ministro de Economía más fuerte desde la época de la Baña? Bueno, ¿no? El hombre es el niño mimado de Cristina Kirchner, vendría a ser el hijo político de Cristina Kirchner, ¿no? Y además yo te quería decir hoy una punta tiró Lascurain, ex titular de la UIA, que es un hombre también que está sonando para algún cargo en el gobierno. Lascurain, que celebró la llegada de Kicillof, dijo: veníamos trabajando con Kicillof en ver cómo mejorar competitividad con economías regionales que están atrasadas. Y en esto adelantó que Kicillof piensa en reintegros y en subsidiar las economías regionales que están más atrasadas como forma de darle competitividad. No hacer una devaluación, lo que decía Berco, no hacer una devaluación brusca,
sino que dar subsidios estatales a las economías regionales. Lo adelantó hoy Lascurain, que dijo, veníamos trabajando con Kicillof en esta línea para no producir una devaluación brusca y ganar en competitividad nuevamente para la economía argentina. ¿Qué más se sabe, Ale, lo que va a hacer? Bueno, las ideas que barajan. Las ideas que barajan. Es importante esto también. No es el Kicillof de hace 2 años y pico. Es un Kicillof más pragmático. Así, sí, aprendió en el poder. Así lo definen sus propios colegas del gabinete. Muchos de ellos no lo quieren. Vos sabés que el apodo que le pusieron los colegas que no lo quieren en el gobierno es el soviético Kicillof. Agarrándose... Qué injusto, sí. Qué injusto. ¿Por qué? Porque si supieran lo que era la Unión Soviética. Esto es un es Disneylandia. Esto es Disneylandia, claro, al lado de eso. Claro, la verdad que a Siberia no mandó a nadie todavía, pero por eso te digo, era resistido por algunos colegas del gabinete y sin embargo, la agenda con la que llega es bastante más pragmática de lo que uno podría pensar. Por un lado te decía, recuperar reservas. ¿Recuperar reservas cómo? Mediante inversiones de países que no suelen sindicarse como los principales prestamistas. O sea, no Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón. Están pensando en inversiones de China y de Rusia. Ya no está Venezuela, que le pueda traer petrodólares. No, porque Venezuela está en una crisis bastante complicada. Pero estos países sí están pujando para ver quién se queda con América Latina como parada geopolítica internacional. En medio de una crisis internacional donde Europa y Estados Unidos ya no traccionan tanto, Rusia y China, por ejemplo, se disputaron África. Y en África ganó China. En la América Latina quiere Rusia tomar un nuevo protagonismo. Por eso es que ofrecieron hacer la represa Kirchner-Zepernik. Al final la ganaron los chinos asociados con electroingeniería, pero ahora los rusos quieren hacer otra represa. ¿Qué dicen cerca de Kicillof? Perdón, respecto de eso, los rusos estuvieron en la Argentina este año y ofrecieron hacer 2 centrales nucleares a costo 100% ruso. Exacto. Bueno, eso es lo que quiere el equipo de Kicillof. Inversiones grandes en infraestructura que traigan dólares frescos a la economía. En paralelo a eso, devaluar, como te decía, el dólar oficial. Y cuando haya más reservas en el Banco Central y el dólar, la brecha sea más chica entre el oficial y el paralelo, en ese momento empezar a destrabar el cepo cambiario. No quiere Kicillof más cepo cambiario como quería sí, pero ahora no lo pueden hacer porque sería una corrida contra el peso. Todo el mundo se pasaría al dólar. Eso es lo que dicen también cerca de él. En eso es muy keynesiano. Keynes decía que un activo financiero puede valer 1 o 1000. Y en eso Kicillof sabe que si hoy libera el cepo cambiario puede valer 10, puede valer 15 o puede valer 100. Entonces eso que pasó en Venezuela, por ejemplo, es lo que quieren evitar que ocurra en Argentina. Por eso digo que viene con una agenda mucho más pragmática. Por eso también queda Hernán Lorenzino, si bien devaluado, en una unidad dependiente ahora de Kicillof, pero encargado de recomponer con el Club de París y con los buitres. Ahí con los buitres van a contratar un banco nuevo que también puede llegar a facilitar las cosas para el año que viene. Jonathan. Me parece que, como reflexión macro, es otro gobierno. Ahora, si querés, charlamos un poco de Capitanich, pero digo, 1, renunció Moreno. 2, el PJ recupera poder con Capitanich como jefe de gabinete. 3, la guerra con Clarín parece... Está atenuada, por lo menos está en un impas. No me animo a decir que está terminada, pero parece que está un poquito apaciguada. Le están buscando la vuelta al cepo al dólar, como explica Berco. Cambios en la comunicación, es otra Cristina. Ya de antes del tema. Sí, hablando de cambio de la comunicación, alguien que le diga a Cochimarro que le arreglen los micrófonos. Coincido absolutamente. Hoy hizo el anuncio Moreno y todo no se entendió. La renuncia más importante de los últimos tiempos no se escuchó. Recordemos que se están gastando 52 millones. Porque aparte empezaron por Twitter todo el mundo a decir, por favor, ¿qué dijo? Primero, el temor que tenía Cochimarro, que se sentó, se puso arriba del atril, lo leyó en velocidad extrema, no escuchó a nadie, se fue. No le habían subido la pericia. Pero la imagen que para mí es increíble es cuando él se retira y los corresponsales que están en Casa Rosada se van corriendo atrás de él para decir, ¿qué dijiste? A la pobre, es el colmo del vocero. Hace de vocero una vez por año y le apagan el micrófono. Hay otro tema, porque ayer muchos nos sorprendimos, bueno, por los nuevos cambios, decíamos qué pasa con Juan Manuel Abal Medina. Parece que ya es un hecho concreto que habría aceptado la embajada argentina en Chile. Con mucha bronca de Ginés, que no estaba enterado, que no le avisaron del relevo y que por estas horas se enteró a través de los medios periodísticos. Acordate que con Ginés González García hubo un caso porque en una quinta de un sobrino de él se había hecho un encuentro un primo. El sobrino de Ginés González García es candidato, fue candidato a diputado provincial por la zona de San Nicolás. El sobrino, no te estoy hablando ni primo ni nada, el sobrino de Ginés, y eso no le causó mucha gracia al gobierno nacional y lo acusó directamente. Estamos hablando de Lisandro Bonelli,
que es el sobrino Además, de... supuestamente fue el anfitrión. Fue el anfitrión y fue el responsable del armado de Sergio Massa. El encuentro de Massa, Reutemann y Lavagna en esa... Dos cosas más sobre Kapitanich y sobre Kicillof, Rolando. Por un lado, la agenda, te decía, de Kicillof es bastante más pragmática y no es de repartir plata para todos. O sea, en este sentido... Plata para todos, buen programa ese. Claro. No se cumple nunca. Moreno. No es ese... Que lo lleva Italia, plata para todos. Claro, liras para todos sería euros. No es ese... Euro per tutti. No es ese el esquema que se plantea Kicillof al frente de Economía. ¿Por qué? Bueno, dos elementos. Uno, tarifas. La agenda de reducir subsidios y de aumentar las tarifas a los usuarios residenciales de Capital y Gran Buenos Aires sigue vigente y quieren recortarla tanto Kicillof como los funcionarios del área de Julio Devido. Y lo otro es en materia tarifas es uno. En materia de ingresos, no hay previsto para fin de año un bonus para jubilados o para beneficiarios de la AUH, como si hubo, por ejemplo, hace 3 años. Acordate que en los últimos años no hubo esto y este año muchos lo están exigiendo desde los gremios, no va a haber en el caso de los beneficiarios. Algo que vos habías dicho alguna vez y que lo replicamos en este programa. A este gobierno, a Néstor Kirchner en su momento y a Cristina después, no le gusta tener funcionarios procesados ni tampoco que vayan en vía de juicio oral. Pasó con Ricardo Jaime, pasó con Felisa Micheli y ahora vuelve a pasar con Guillermo Moreno. Hoy, estaba a punto de ser procesado. Ya está procesado. Estaba procesado. Hoy fue a la Cámara a apelar porque todo indica que la Cámara va a confirmar el procesamiento por abuso de autoridad. Recordemos que el tema de las multas, le cobró 500.000 pesos a Finosoporte y a un montón de consultoras, por eso fue procesado. Y todo indica que en las próximas semanas, tal vez meses, comienza el juicio oral para con Guillermo Moreno. Justo cuando está por empezar el juicio oral, sale eyectado. No quiere decir que no tenga que ver la parte económica, pero sí también tiene que ver la parte política. Hay dos incógnitas. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Salud? Porque Mansur es diputado electo por Tucumán. Es la segunda vez que es electo para un cargo electivo y que no asume. No asumió, ¿te acordás que era candidato a vicegobernador? Sí, y no lo van a votar más. No, y además él quiere ser gobernador de Tucumán. Entonces ahora se abre un gran interrogante. Aparentemente Cristina no lo quiere dejar ir, pero su voluntad es ser candidato a gobernador, por lo que hoy debería asumir para no quedar mal frente al electorado. Y el otro, que hay un rumor muy fuerte, es del Ministerio de Industria, Débora Giorgi, ¿no? Ahí el nombre de Lascurain está sonando desde hace tiempo, ¿no? Y son las dos incógnitas que irán a hacer con el INDEC? Bueno, a partir de febrero empieza el nuevo IPC a nivel nacional. Pero la intervención, los patoteros, que se van y todo. Los contratos de Moreno. Bueno, acá hay un rol muy importante de vuelta de Jorge Kapitanich. Hoy un funcionario del equipo económico de los que permanecen me hacía una imagen, una metáfora interesante. En la jefatura de gabinete, Cristina cambió un secretario por un CEO. O sea, cambió un tipo que le decía que hacía todo y le iba atrás llevándole los trámites por alguien que va a manejar poder de verdad entre los ministros. Y Kapitanich lo que le avisó ya a varios ministros es: yo me voy a hacer cargo del nuevo IPC nacional. Claro. El nuevo IPC nacional, la nueva medición de inflación ya descontaminada, desmorenizada, digamos, la va a tomar a su cargo Kapitanich, pero lo que vamos a ver es si sigue dando 10% o si se acerca más a las mediciones de la provincia. Kapitanich entonces sería un jefe de gabinete con mucho poder. Este es su perfil. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministro para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Quiero dirigirme ante ustedes y ante toda la ciudadanía de nuestra provincia del Chaco como gobernador electo por el pueblo de la provincia. Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministro para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Quiero dirigirme ante ustedes y ante toda la ciudadanía de nuestra provincia del Chaco como gobernador electo por el pueblo de la provincia. Quiero decirles que siempre me siento profundamente orgulloso de gobernar un pueblo tan extraordinariamente maravilloso.
Pero estas circunstancias y esta convocatoria de la presidenta nos ha permitido también tener una participación que yo quisiera hacerla como siempre lo hago, con aquellos valores morales que son esenciales para la vida de un cristiano y de un hombre de fe. Bueno, ahí lo tiene la Capitanich, claro, que como era gobernador de Chaco, mucho no venía por Capital. Así, él fue jefe de gabinete de Dualde, ahí tenía mucho protagonismo nacional. De Economía. De Puerta, por unos días. Bueno, Ramón Puerta cuenta siempre la anécdota, sorprendido, que la mayor desesperación de Puerta cuando llega al gobierno y se ve en el poder es que no había plata en los cajeros automáticos y era un problema del hervor social de ese momento. Lo llama él a Capitanich y Capitanich, esto lo cuenta Ramón Puerta, en 20 minutos con una notebook le armó una ingeniería financiera vía el Banco Nación. Estaba todavía Enrique Olivera, hablaban con Enrique Olivera, hicieron todo un andamiaje financiero y en 48 euros hubo plata en los cajeros. Esto lo cuenta Ramón Puerta como el gran hallazgo que hizo Capitanich en su momento. Era asesor de Capitanich. En los 90. No, además en ese pequeño lapso en claro, el que fue ministro de Economía. Los 90, ya por eso yo digo que hay que tener en cuenta este ensamble Kicillof-Capitanich. Y Capitanich yo creo que va a recuperar un poco el rol de ministro coordinador fuerte que tuvo Eduardo Bauzá en la presidencia de Eduardo Menem. Fue el único ministro coordinador fuerte. ¿Más que Alberto Fernández? Alberto Fernández tenía cercanía a Néstor y después a Cristina, pero no te olvides que, por ejemplo, había ministros con mucha autoridad, que pero Bauzá cumplió un rol de jefe de gabinete porque Menem descansaba en él, tomaba decisiones y arreglaba todo. Y además, Gato, Capitanich. Y esto es lo que aspira a ser Capitanich. Un jefe de gabinete. Frente a una Cristina estresada, poder, digamos. Con poder y manejando a los gobernadores y a los intendentes, ojo, a los intendentes. Porque también no nos olvidemos, me parece un poco dique de contención frente a un posible avance de Sergio Massa. El rol de Capitanich va a ser, entre otros, contener no solo a los intendentes a nivel provincia de Buenos Aires, sino a los intendentes a nivel nacional. Porque Massa, ¿qué quiere hacer? Quiere replicar el mismo armado que hizo en provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional. Ir conquistando intendentes de diferentes provincias, pero en todo el territorio. Entonces lo que me decían es, primero Capitanich va a ser un gran portavoz de la presidenta. Una presidenta que va a tener una actitud de descanso, mucho más tranquila, ¿sí? Como la estamos viendo últimamente. O sea que Capitanich va a estar muy presente en todos los anuncios, con Julio De Vido, con Alac, con el nuevo ministro de Economía, Kicillof, etcétera, etcétera. Sí, y algo que no le gusta tanto a Cristina, que es la rosca, ¿viste? Y va a estar exactamente en la rosca para contener a los gobernadores. 4 personas que me dijeron que quedaron muy golpeados con la elección de Capitanich como jefe de gabinete. Primero, Scioli. Scioli es un golpe fuertísimo para él. Porque le coloca un competidor para el 2015. Hay algunos que dicen que esto ya es el lanzamiento presidencial de Coqui Capitanich. Y si le va bien, le disputa tranquilamente una PASO. Tranquilamente. Es más, me decían algunos cercanos a Scioli que él puede llegar a ver esto como que nunca va a ser el delfín de Cristina. Si le pone a Capitanich jefe de gabinete, evidentemente no lo elige a Scioli como su delfín. Tal vez sí. Y él le puede llegar a manejar la plata de los recursos. Exactamente. Aunque hay que ver si el gobierno hace que le vaya mal a Scioli, porque también se hunden ellos mismos. Pero tienen buena relación. Es una sociedad. Tienen buena relación hasta política. Que compitan por 2015. Hasta que lance la carrera. Sí, no, pero tienen una buena relación política. Me parece que ahí Capitanich no va a ir a enfrentar a Scioli. Me parece que se necesitan mutuamente por lo que vos acabas de decir. Y si no se hunden. Algunos sostienen que puede ser un buen compañero de fórmula incluso para el propio Daniel Scioli. Un gobernador, un hombre del interior, de las provincias, a ver, Scioli tiene que también buscar eso y creen que en ese armado empieza a aparecer. Y recién comentaba... Estaba hablando con De la Sota mucho, Scioli, Ojo, también hay que ver ahora si no lo rescatan a De la Sota. Ojo con... Y los otros 2 golpeados... Sí, vamos a hablar de De la Sota, porque hoy se presentaron las denuncias sobre narcotráfico en el Congreso. Sí, que fuerte. Sí, vamos a hablar de ese tema. No, te decía, los otros 3 golpeados que quedaron. Zanini es uno, porque Zanini quería meter a Uribarri. Uribarri es el otro, el gobernador de Entre Ríos. Tenía algún deseo de ser ministro coordinador, de ser jefe de gabinete, también para instalarse como candidato presidencial. Evidentemente en el gobierno prefirieron a Jorge Capitanich y el otro es Insaurralde, que quedó ahí pagando y ahora se empieza a explicar mucho mejor la foto con Sergio Massa. Sí, porque no le ofrecen nada. Exactamente, lo estaban esperando para ofrecerle algo, o en el gabinete de Scioli o en el gabinete de Cristina. No en llega. Ninguno de los 2 gabinetes no llegó nada. Andá a la cámara, pibe. Foto con Massa. ¿Y quién reemplaza a Guillermo Moreno, Rolando? En realidad,
a muchos no les importó porque la noticia es que se va Moreno. O sea, claro. En definitivo es un secretario. Sí, sí, pero es una figura, fue una figura de tanto peso en estos últimos 7 años. Acordate, la intervención, la mentira del INDEC cumple 7 años en enero del año que viene. O sea, es mucho el daño que ha hecho, no solamente por estos planes fracasados que repasamos recién, sino también por el costo que tiene para la Argentina tomar crédito en el exterior, el costo que tiene para las empresas tomar crédito en el exterior a partir de la mentira de la inflación, lo que hay que pagar por el dibujo del PBI hacia arriba, ahora el año que viene, por ejemplo, 4.000 millones de dólares, bueno, infinidad de costos. Pero el que suena para reemplazarlo es Augusto Costa, un hombre joven también, muy estrechamente ligado a Kicillof, hombre que viene trabajando y estudiando temas de la macroeconomía con Kicillof desde la época de la UBA, incluso militó con él en la agrupación estudiantil TNT, de la que ambos salieron, de ahí de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y Augusto Costa fue el que ocupó la subsecretaría de competitividad famosa, aquella, ¿te acordás cuando llegó Kicillof al gobierno? Que en su momento José Ignacio de Mendiburo, en nombre de la UIA, había dicho que era muy importante esa subsecretaría, luego fue a Cancillería a encargarse de las relaciones económicas. O sea que es un hombre de su confianza. De estrechísima confianza. O sea, se limpia a Moreno y se pone un tipo de su confianza. Por eso digo que en parte puede ser que haya sido gestión de Capitanich, que viene con poder propio, con votos y todo, pero a puertas adentro, la ida, el raje de Moreno, se lo anota como un poroto Axel Kicillof. Uno de los que lo empujó también fue, aunque parezca mentira, fue el vicepresidente Amado Boudou, que venía empujando y diciendo sáquense a Moreno encima. Desde 2008 más o menos. Hoy de Mendiguren lo bancó a Kicillof. De Mendiguren, un ex kirchnerista que hoy está en las filas de Sergio Massa. Fue candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. Y hoy dijo, primero, contento con Capitanich como jefe de gabinete. Y segundo, le preguntaban, ¿banca o no al nuevo ministro de Economía? Y dijo, vamos a esperar, yo le doy un changüí. Como diciendo, José Ignacio de Mendiguren, ex jefe de la UIA, dándole un pequeño respaldo, un empujón. Bueno, recordemos que es protegido también y es un participante importante de la Cámpora. Has recibido un mensaje. Y la verdad que para todos los integrantes de la Cámpora, el ascenso de Axel Kicillof es realmente muy bien recibido y muy saludado, ¿no? Porque es uno de, reiteramos este dato, es uno de los hombres que más conversa con la presidenta, pero también con el hijo de la presidenta, con Máximo, ¿no? Entonces me parece que también tiene mucho que ver todo esto, porque hay otro dato que para el mundo de Cristina Kirchner es muy importante conocer. ¿Vos te acordás cuando el fracaso, el voto no positivo de Cobos? Sí, claro. ¿A dónde fue en el primer acto oficial Cristina Kirchner? A Chaco. Y fue recibida por Jorge Capitanich, que la abrazó cálidamente, le dio todo el apoyo esa misma noche. Mientras otros integrantes del gabinete hacían trascender que Cristina Kirchner quería renunciar e irse, que nunca fue eso verdad, y Capitanich la recibió en el Chaco. Estaba pensando hoy, la noche del 27 de octubre, Insaurralde no habló, no lo dejaron hablar. ¿Y con quién hablaron? ¿A quién fueron en teleconferencia? El primer gobernador que con Capitanich. Y después Uribarri. Y después Uribarri. Que era la competencia. Claro. Gato, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Rolo. Les decía antes, el tema del narcotráfico en Córdoba hoy llegó al Congreso. Era droga que de los procedimientos se la quedaba.